Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alquimia Podcast. Mi nombre es Vera y soy la voz detrás de este podcast autogestivo. Y hoy nos encontramos en este hermoso paraje natural de playa y con olor a pinos del sur de Buenos Aires para hablar sobre un tema que me parece que tenía ganas de traer hace tiempo, pero hoy me siento preparada para hablar del asunto y es el ego espiritual. Abramos melones. Creo que en esta hermosa era en donde estamos cada vez más despertando, y despertando me refiero al despertar de la conciencia, es decir, donde sea que estés en tu camino de autoconocimiento, despertar la conciencia significa en algún momento de tu vida mirar para atrás todo lo que viniste haciendo, estar en total disagreement me sale, perdón lo bilingüe, a veces me pasa, no me sé palabras en español y me salen en inglés. Y es como que hay un momento de tu vida en donde miras para atrás y estás totalmente en desacuerdo, gracias, con absolutamente todo lo que viviste, o no todo, pero como que te animás a ponerlo todo bajo una lupa nueva y un filtro y como que lo volvés a colar, ¿no? Es como que pasás toda la información de lo que sos y lo que fuiste, disolvés lo que se llama el ego. En varios capítulos de mi podcast he hablado de esto, del ego, de la sombra y de la dualidad. Y hoy me voy a concentrar en un nivel extra, que es el ego espiritual, que es qué pasa cuando ya disolviste tu ego normal, ¿no? El mundano, como esto de quién soy, quién no soy, reconozco quién no quiero ser, ¿no? Y empiezo a llenarme la cabeza de información. Y por llenarme la cabeza me refiero en el buen sentido. Empiezo a nutrirme de información valiosa que acompaña en mi proceso de desarrollo personal, mi autoconocimiento espiritual. Empiezo a aprender sobre el cuerpo astral, sobre distintas técnicas, herramientas. Quizás te metes a estudiar tarot de la misma manera en la que yo lo hice. Quizás abrís registros akáshicos. Todo por ahí para uso personal o para uso de otras personas. Pero el chiste está en que empezás de alguna manera, en mayor o menor medida, a tomar conciencia de las trabas del ego normal, ¿no? De esa primer máscara de la persona. Y eso te hace un conocedor. Te empezás a nutrir tanto del contenido informativo que empezás a conocer muy bien de qué se trata la sombra, la dualidad, empezás a poder verlo en los demás, empezás a distinguir sin problema cuando alguien está respondiendo desde sus heridas de infancia, desde su ego dolido, cuando está inconscientemente respondiendo ante una situación, y entonces te volvés un gran observador de eso en la vida ajena, porque una parte de vos ya lo logró integrar adentro. Bienvenido, eso es un lindo capítulo de la visión espiritual, ¿no? De la vida espiritual, mejor dicho. ¿Por qué? Porque empezás a ser muy consciente de cómo habitas esta tierra, sobre todo para no activar ni tus propias bombas, es decir, tus heridas, ni también las de otros, porque cuando vos sos consciente y empezás a ver de qué manera evitar activar bombas en el plano terrenal, lo empezás a recontra hacer. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay un momento siempre en la vida espiritual, y bienvenido sea, porque digo, de eso se trata y así aprendemos, en que se despierta algo nuevo también, que es el ego espiritual. ¿Qué es el ego espiritual? Es cuando toda esa información que tenés la empezás a, sin darte cuenta, a usarla en contra de la gente. Y empiezas en la búsqueda de la unión, empezás a generar separación. Y esto lo veo con comedia, porque digo, si ya trascendiste la primera barrera del ego, lo mejor que puedes hacer es verlo con comedia. Y quizás en este capítulo resolver conmigo que estás inmerso en tu ego espiritual, o dialogar con tu ego espiritual pasado si sentís que ya lo identificaste y lo estás disolviendo. Y bienvenido sea. Porque el humor nos permite ver que es como que entraste en una nueva capa del ego. Y yo siempre digo algo muy interesante. Cuanto más inteligente sos, más difícil se pone el ego. Más duros son los disfraces que se pone el ego para resolverlos, disolverlos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuanta más información hay en tu cabeza y más conocimiento sobre dicho ego, más difícil se pone el propio ego para que lo puedas disolver o al menos reintegrar, ¿no? El chiste acá nunca está en rechazar a tu ego ni matarlo, sino justamente darte cuenta de cuándo está operando de una manera en la que no está al servicio ni de tu corazón, ni del otro o ni del de la comunidad, y poder desactivarlo. Me gusta ponerle el título de que le desactivo una bomba porque lo hago consciente, y en esa conciencia cada vez más rápido corto el cable correcto de la bomba y digo, listo, no va a explotar nada. Esto está buenísimo porque en el viaje de la espiritualidad hay un momento que he observado en mi camino y en otros caminos donde aparece esto de que porque sabemos más creemos que somos mejores que el resto, ¿no? Y creemos que somos mejores personas que los que están inconscientes o los que no conocen su propio desarrollo espiritual, o incluso lo voy a llevar a algo más simple. Ponele que vos sabes de astrología y tu amigo no, y no conoces sus arquetipos astrológicos. Hay una parte de tu cabeza que se va a sentir mejor
por saber un poquito más de estos arquetipos o tener noción sobre lo que la astrología trae a tu vida y lo que a esta persona no le trae, ¿no? O por ahí no, y bienvenido sea, pero vamos a ser bien crudos acá, porque la gran mayoría cumple con esto. Recordemos que el ego cumple ese rol, o se pone por encima o por debajo de todo. Así funciona, no tiene parámetro. Por eso la neutralidad es un tema de conciencia. El ego siempre va a estar en los extremos. Y repito, el ego es necesario para la vida, pero cuando el ego se torna tóxico, también aparece en el mundo espiritual y se torna divisorio. ¿Por qué? Porque genera más separación. Recordemos que habitar la vida espiritual nos cuenta una cosa. El objetivo es la unidad, la conciencia de unidad. Es el decir, ni vos ni yo somos diferentes, ni ese árbol ni ese cielo son diferentes a mí. Y sin embargo entender las reglas de la dualidad en la que jugamos en el plano terrenal y también aceptar esas reglas incondicionalmente, ¿no? Esto acá viene como el zoom in que le quiero hacer a esta situación, que es la siguiente. Por ahí, en muchas ocasiones, sabiendo de espiritualidad, te encontraste analizando a tus familiares de más, o dando consejos a gente que no te lo ha pedido, o queriendo salvar a todo el mundo. Y perdón, pero el rol de salvador en el mundo espiritual, por más noble que parezca, también es un tema de ego. Y te separa del amor incondicional. Porque recordemos que el amor incondicional es aceptar y respetar el proceso de cada individuo con su libre albedrío de ser quien quiera ser y de no ser quien no quiera ser, incluso si ese no ser nos molesta. ¿En qué significa esto? El que elige no despertar, el que elige no leer los mismos libros que vos, no es mejor o peor, simplemente es. Y si es tu pareja, por ahí te duele, como esto de, che, vos nunca querés leer sobre los libros de espiritualidad que yo leo, entonces no te vas a evolucionar y bla. Ego, eso es ego, eso es ego, eso es ego. El ego es muy vivaracho, gente, está en todos lados y es muy laborioso y requiere un desafío súper grande sentarse todos los días a charlar. Y por eso también estamos tan divididos. Porque incluso el más espiritual, el más espiritual no, quiero decir, el que está inmerso en el ego espiritual menos visto, o sea, no tiene la capacidad todavía de ver su ego espiritual, está igual, porque se leyó 14 libros, se lo sabe todo, se leyó a Eckhart Tolle, se leyó los 4 acuerdos, se leyó todo lo que tiene que ver con Joe Dispenza, ¿viste? Leyó todos los autores que había que leer, pero en lugar de encarnar esa espiritualidad, la vive desde la mente. Y acá está el chiste. Desarmar el ego espiritual desde la mente y encarnarlo en el cuerpo requiere de mucho compromiso con la coherencia. Sentir, pensar, accionar y actuar, ¿no? O sea, el sentir genera un pensar o viceversa, porque esos dos se retroalimentan mucho. El pensar genera un sentir y una forma de accionar. Y todo lo que yo elijo en cada presente está coherentemente alineado con esa espiritualidad. ¿O no? Y acá es donde vemos mucho el ego espiritual en personas espirituales que ya conocen la bibliografía desde la mente, más bien les cuesta incorporarlo en el cuerpo. Esto es normal, forma parte de la trampa humana, en donde a veces creemos que sabemos todo, pero a la hora de poner el cuerpo y las manos a la obra, nos encontramos con que es mucho más difícil o desafiante y no nos damos cuenta y caemos en el autoboicot. Ahora bien, el autoboicot espiritual es muy diferente porque cuenta con una herramienta extra que es el exceso de información espiritual que tiene al servicio y que pone por ahí muy bien a jugar en otras vidas, ¿no? A mí me ha pasado y por eso lo comparto con tanta crudeza, siento, ¿no? Porque me ha pasado en un momento de mi vida sentir que tenía ciertas cosas claras y acompañar muchos procesos de eso y por ahí después darme cuenta de que yo misma estaba luchando con incorporar eso a mi vida. Y ahí es donde está interesante esto de poder reconocer la incoherencia propia, no culparse de más, porque de nada sirve, pero sí hacer el cambio necesario para que vos puedas entonces sí entrar en coherencia con toda la data que ya tiene tu cerebro biblioteca, por así decirlo. Entonces, volviendo al asunto, si vos estás cuestionándote si tu ego podría ahora haberse puesto la capa del ego espiritual y querés disolverlo, o estás con ganas de simplemente ver que si tu camino espiritual está siendo asertivo, primero recordemos esto, ¿no? Que siempre lo digo y viene muy bien recordarlo, todo es correcto. O sea, en el proceso espiritual vas a tener que conocer al ego espiritual para darte cuenta de que también está generando separación. Por ejemplo, ¿qué genera separación dentro del mundo espiritual? Esto,
el creer que porque sabemos más de espiritualidad, los que no saben de espiritualidad o están dormidos son inferiores que nosotros. Eso no es verdad. No son inferiores, son seres que están eligiendo otra narrativa, otro nivel de conciencia, pero no los hace ni mejor ni peor, y por eso me refiero a que no es que merecen más o menos cosas, ni nosotros merecemos más o menos cosas por la información que tenemos. Y digo nosotros porque yo me considero parte de la comunidad espiritual. Ahora bien, he visto esto con mucho dolor y por eso lo traigo a colación, porque he visto muchísima persona espiritual rechazando abiertamente a las personas que están dormidas o inconscientes o que se les llama ignorantes del mundo espiritual. Y la realidad es que, ¿para qué? ¿No? ¿Qué sentido tiene? O sea, si el mundo espiritual promete la conciencia de unidad y lo que invita es al amor incondicional y a la conciencia de que todos somos uno, te ganó el ego, hermano. Si lo primero que pensás cuando ves a alguien que no sabe lo que vos sabés o no responde desde su conciencia o no puede dominar su sombra porque simplemente no la ve, te enojas. Estás cayendo literalmente en el mismo lugar, solo que por o resistencia o por rechazo o por el falso rol de salvador, ¿no? Que es algo de las cosas que encontré, al menos en mí misma. A mí me ha pasado mucho de querer salvar a los demás y mostrarles lo que yo ya vi y creer que era mejor lo que yo vi. Y nada que ver, ni siquiera era mejor o peor, simplemente era otro dato. Yo leí un libro, los otros leyeron otro libro y yo sentía que tenían que leer mi libro. Y entonces uno, ¿qué empieza a hacer desde el ego espiritual? Empieza a imponer la verdad. Y eso es muy peligroso. Imponer la verdad es querer convencer al otro. Por eso también escucharán seguramente que cuanto más espiritual sos, menos explicaciones das a la gente. Y eso está buenísimo. Bienvenido sea. Pero no es que no querés explicar a la gente porque te querés hacer el interesante y bla, bla, bla. Cuando vos realmente integraste la espiritualidad y entendiste y aceptaste en el amor que cada quien es dueño de su propio despertar, en su propio proceso, a su propio ritmo, empezás a proteger tu camino espiritual sabiendo que el otro está en su flash, que respetas su flash, pero que si difiere al tuyo, lo mejor es quedarte como guardado en tu información y no compartir, simplemente para no desgastarte, ni para drenarte de energía, ni tener fugas energéticas. Porque recordemos que el plano material es muy denso. Entonces, si yo ahora me siento 3 horas a charlar con alguien para convencerlo de que vea mi mundo con mi visión, y por ahí la otra persona vibra re distinto a mí, y ni siquiera voy a decir mejor o peor, distinto, quizás hasta yo termino bajando mi manera de vivir o bajando mi vibración solamente para convencer a esa persona de algo, y al final del día me doy cuenta de que por ahí gasté 4 horas de mi día para intentar convencer a alguien de cómo veo el mundo, descubrí nada, recibí por ahí ataques a mi propia percepción y terminé drenada sin darme cuenta, todo por el falso rol que me puse de decir, yo puedo hacerle cambiar de opinión a esta persona. No, la realidad es que no. Y estamos en un periodo vital en donde cada vez menos vamos a poder convencer a las personas de algo. La realidad es que solamente la gente va a tomar por resonancia lo que les sirva. Es decir, si vos conectás con la resonancia de mi vibración, vas a conectar conmigo y yo con vos. Y si no, no va a pasar. No necesito convencerte, ni vos necesitas convencer al de al lado, ni nadie necesita convencer a nadie. ¿Se entiende? Entonces, hay algo que está buenísimo de la protección energética cuando estás resolviendo esto del ego espiritual, que es que cuanto menos te explicas, al final más cuidas tu energía, porque no necesitas ponerte en ese lugar egoico de querer ayudar al otro o salvar al otro, porque eso hace que vos al fin y al cabo estés sosteniendo la creencia falsa de que no confías en el otro para hacer su propio proceso de despertar, su propio camino espiritual, el que sea que esa persona elija, y por ende no estás entrando en el amor incondicional, porque lo que te estás contando al fin y al cabo es que no respetas su proceso, que preferirías guiárselo vos, que preferirías decirle cómo es, porque vos ya lo hiciste y ahora toca abrirle la puerta a los demás. Entonces, ¿cómo ser espiritual en un mundo que no necesita que lo invites a ser espiritual? Por resonancia. Por resonancia como la música. Imagínatelo de esta manera metafóricamente. Cuando estás en un concierto, el que canta y el que no canta, todos afinan la misma nota, la. Porque si el cantante está guiando su canción y de repente pone el tema, a menos que tengas un oído totalmente nulo, en general un público completo se afina entero a lo que está sonando como principal frecuencia. ¿Por qué? Porque es resonancia. El que está al lado se copia del otro y así, así y así. Y entonces esto te lo traigo para simplemente pedirte lo siguiente, o invitarte a lo siguiente, mejor dicho, que es, si vos estás queriendo cambiar la frecuencia de tu entorno, hacelo, pero desde la frecuencia.
no desde la palabra, no desde el convencimiento, no desde el che, escúchenme que leí un super libro y por ahí te encontrás con gente que ni le interesa lo que estás leyendo. Deja que el entorno tome de tu frecuencia, si identificás que tu frecuencia es elevada sobre todo y que la de tu entorno está más baja, repito, no es mejor o peor, solamente son. Deja que tome lo que precise para elevarse. La frecuencia alta siempre le gana a la baja cuando es por resonancia. Entonces, si vos te presentás en un entorno con tu frecuencia y haces lo que necesites hacer, por ahí es pelar papas en una cena familiar, o quizás es escuchar a tu abuela hablar sobre su vida cuando la visitas un sábado a la tarde para tomar mates. Ni idea, lo que sea que sea. Mientras vos te presentes en tu frecuencia, observa el entorno y fíjate qué toma de esa frecuencia y de qué manera eso eleva la vibración de la habitación o el espacio en el que estés. Cuando la frecuencia no se quiere unir a la tuya, por ejemplo, imagínate que viene tu tía y está en una y vos estás súper reluciente y despampanante y venís con un montón de alegría y tu tía viene y está en una mala onda terrible, solita se va a cortar del equipo y se va a ir a dormir la siesta o se va a ir a pasear o lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque no tenés que cargarte el hombro no tenés que cargarte el mundo en tus hombros. No tenés que ser la que transforma la conciencia del mundo desde el convencimiento, sino simplemente sostener tu frecuencia, anclar tu verdad y que el resto tome lo que precisa y se recalibre desde ese lugar o se aleje, porque también eso pasa y lamentablemente el camino espiritual, si bien tiene muchísima interdependencia positiva donde vas haciendo tribu y generando comunidad donde sea que vayas, también genera disonancia con quienes no están listos para entrar en esa frecuencia. Y a vos misma te va a pasar, a vos mismo te va a suceder cuando de repente te des cuenta de que estás vibrando en una frecuencia que no está al servicio de tu corazón y se te van a caer proyectos, se te van a caer verdades que creías que eran inamovibles y ahí recordarás la importancia del cambio, la impermanencia del todo y el hecho de que al fin y al cabo no podemos poseer nada más que tener por ahí dominio sobre nuestra propia percepción. Y por eso hablamos en la espiritualidad de que los ciclos se repiten y se repiten y se repiten hasta que nosotros entendimos la lección. Porque no se trata de castigar o premiar, sino de que cada vez más el nivel de conciencia que vos tengas sobre las situaciones sea diferente y posiblemente más alineado a la paz, a la calma, a la autenticidad y puedas navegar casi toda situación desde esa neutralidad, sin caer en emociones más densas o vibraciones más bajas como pueden ser el odio, el rechazo y la separación. La verdad es un tema muy interesante para dialogar. Me encantaría que me cuenten en comentarios cómo se sienten. Si estás acá todavía, no olvides suscribirte. Acordate de que a este video podcast autogestivo le viene bárbaro que lo compartas con amigos o con gente con la que sientas que puede resonar. Obvio, no desde la imposición, sino desde el genuino acercamiento con el colectivo. Y que además, eso, si te gusta, dale un like, tírale un follow. Nos sirve a todos, a mí, a vos. Y nos vemos en otro capítulo de Alquimia. Quiero compartirte que está cambiando muchas cosas en el mundo y lo estamos viendo. Y por eso hay una invitación cada vez más dulce y más grande a anclarte en tu verdad. Esto no significa justamente cerrar el corazón y la mente a lo que está pasando afuera, pero sí saber qué alimentas todos los días y dónde pones tu energía. Que no se te fugue la energía en intentar salvar a quienes no quieren ser salvados, en intentar convencer a quienes no quieren ser convencidos. Y anímate mucho más a seguir regando tu jardín, incluso aunque no tengas todavía una, ¿cómo se dice esto? Una cosecha, por así decirlo, en el plano físico. Incluso aunque no veas resultados, anímate a seguir regando tu jardín. Comprométete con tus rutinas, con tus hábitos, con lo chiquito. Hay días que te irá mejor, días que te irá peor, no pasa nada, forma parte de lo cíclico. Acuérdate de que trabajamos cada vez más con los ritmos de la naturaleza y cuanto antes abraces eso, mejor será ese fluir. Y bueno, estamos todavía en temporada pisciana, esto se va a subir antes de marzo, así que donde sea y cuando sea que estés escuchando esto en febrero, estamos atravesando la última gran disolución que nos dejó el ciclo de 9 años de 2025, Pepe. Así que bueno, que se reintegre todo. ¿A dónde? Al amor, a la incondicionalidad, a la conciencia de unidad. Y todo lo que te separe del amor incondicional y de la conciencia de unidad, eso sí, observalo y alquimízalo. Simplemente toma conciencia y disfruta.